Ahí O sea que vamos. esto no viene en el examen. Sí, sí, sí viene. Todo esto viene en el examen, por eso va a estar sencillo, porque son poquitos temas. Y son preguntas muy específicas porque en realidad esta parte del temario pues ya son padecimientos que no se ven con frecuencia, pues. En cambio, lo del examen intermedio, el anterior, pues sí, son padecimientos que ustedes van a ver con mucha frecuencia como médicos de primer contacto. Y bueno, ya después este, verán hacia dónde se dirigen, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos que saber eso, ¿verdad? Igual así como diabetes, que todo el mundo debemos saber eso, ¿verdad? Ok, ok, ok. ¿Qué pasó aquí? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, Lenny. Bien, aquí ya vamos a empezar. Qué bueno, doctor. Pues, muy bien. Ok, ver. Jonathan, Flor Carolina. Muy bien. Bien, pues vamos empezando, jóvenes. ¿Cómo ven? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre una cardiopatía congénita que es mucho menos frecuente que las cardiopatías congénitas que revisamos la semana anterior. Esta es una cardiopatía que tiene un cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sangre insaturada se va a mezclar con sangre saturada, ¿de acuerdo? Y entonces esto va a condicionar que este paciente tenga en el lado que normalmente es arterial, es decir, que está la sangre saturada, pues voy a tener mezcla de sangre insaturada. Y dependiendo de la cantidad de sangre que se mezcle de derecha a izquierda, pues de esa manera va a ser la intensidad de la cianosis. Entonces estamos hablando de cardiopatías congénitas con cortocircuito de derecha a izquierda o también llamadas cardiopatías congénitas cianógenas. ¿Sí? Bien. La cardiopatía se denomina tetralogía de Fallot. Hay una trilogía de Fallot, hay una pentalogía de Fallot, pero en realidad el cuadro clínico más frecuente es la tetralogía de Fallot y es debido a este señor. Vean ustedes, hace cuántos años vivió él y entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo le hace esta gente para descubrir estos padecimientos sin que tengan los elementos de ayuda diagnóstica que tenemos ahora?
Bien, pero este señor que, entre otras cosas, este, una de sus contribuciones pues, fue explicar la anatomía patológica de lo que llaman la enfermedad azul, ¿verdad? La cardiopatía cianótica, llamada cardiopatía azul. Y bueno, fíjese, fue publicada en 1888. Si él nació en 1850, pues realmente esta gente a edad muy joven ya hacía descubrimientos muy importantes, ¿verdad? Bien, bien. Y de este lado, vean ustedes la vena cava superior, la aurícula derecha, la sangre pasa hacia el ventrículo derecho, el ventrículo derecho se va hacia la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a ambos pulmones a través de las arterias pulmonares y claro, se llaman arterias, llevan sangre insaturada. Manuel F. Villafondo, perdón. Perdón, perdón. Bien, y entonces, de este lado vemos que el motivo por el cual entendemos también que las cavidades del corazón son derechas e izquierdas, pues tienen que ver con que esto nos facilita mucho el entendimiento de las patologías, ¿verdad? Y entonces vean ustedes, la sangre va hacia los pulmones, regresa saturada, ¿sí? Vean ustedes, y entra aquí a la aurícula izquierda, ¿verdad? La aurícula izquierda, pues ya saturada, pasa hacia el ventrículo izquierdo y de ahí se va a la circulación general. ¿Qué sucede en la tetralogía de Fallot? Entonces, nuevamente, vamos a seguir el trayecto de vena cava superior, aurícula derecha, ¿sí? Pasa al ventrículo derecho y aquí encontramos los dos primeros problemas de la tetralogía de Fallot. La que condiciona la gravedad o no gravedad de una tetralogía de Fallot es justamente esto, ¿sí? La estenosis, que no es propiamente de la válvula pulmonar, puede ser de la válvula pulmonar, pero lo más frecuente es que sea de la parte del infundíbulo, ¿sí? El infundíbulo es la parte del ventrículo derecho que forma el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces ahí el músculo se engruesa y entonces la estenosis no es propiamente valvular, es una estenosis infundibular. Es el músculo a ese nivel que está engrosado, ¿sí? Y entonces produce lo mismo que una estenosis de la válvula pulmonar, pero está por debajo. ¿Puede haber estenosis de la válvula pulmonar? Sí, sí, también, pero es raro. Normalmente es del infundíbulo. Entonces, de esto depende la gravedad. Si esto está muy cerrado, el problema va a ser muy serio. Si esto no está muy cerrado, puede ser como un caso de una paciente que llegó al servicio a los 18 años de edad y apenas a los 18 años de edad le encontraron cianosis ungueal, únicamente cianosis ungueal. Me acuerdo muy bien de esto porque esta jovencita llegó a la consulta con las uñas así teñidas, pintadas de rojo intenso, que le dije, hija, pero si vienes justamente que te veamos el color de las uñas, pues ¿cómo es que te las pintas así? Pues entonces ya regresó al día siguiente con las uñas despintadas y efectivamente tenía cianosis, ¿verdad? Pero nada más ahí, ¿qué quiere decir? Que ella tenía tetralogía de Fallot
pero su estenosis infundibular era muy discreta y eso le había permitido llegar hasta los 18 años prácticamente sin ningún problema. De hecho, físicamente muy bien desarrollada. Entonces, no tenía ningún estigma de los que normalmente tienen las cardiopatías congénitas, sobre todo las cardiopatías congénitas que cursan con cianosis. Entonces, de esto depende la gravedad. El segundo problema es que existe una comunicación interventricular. Entonces, la sangre viene de la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, no puede pasar aquí libremente porque hay una estenosis y encuentra que aquí hay un orificio que comunica directamente a la aorta, ¿sí? A la aorta. Porque al perderse esta parte del septum interventricular, que es la que fija a la aorta, entonces la aorta se mueve para acá y hagan de cuenta, vamos a ver más adelante, que está cabalgando a esta parte del septum. Por eso se le llama aorta cabalgada, ¿sí? Porque al mover la, la raíz de la aorta normalmente debe estar más para acá, pero como hay una comunicación interventricular grande, entonces esto se desplaza hacia acá y la aorta. Entonces esto hace que la sangre venga, no puede pasar por aquí y sin embargo encuentra un orificio muy grande que directamente va hacia la aorta. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos estenosis infundibular pulmonar, comunicación interventricular, la aorta está cabalgando, ¿sí? ¿Cabalgando a quién? Al septum, está cabalgando al septum y existe hipertrofia o incluso dilatación del ventrículo derecho. Entonces, ¿sí? Ahí están las 4 alteraciones que conforman la tetralogía de Fallot, ¿sí? Esto lo copié, me gustó mucho la imagen y bueno, es de Mariana Ruiz, Lady of Hats, ok, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, son las 4 malformaciones que conforman la tetralogía de Fallot, que son estenosis infundibular pulmonar, no puede ser estenosis valvular, pero normalmente es estenosis infundibular, ¿ok? Estenosis infundibular, ¿de acuerdo? Luego, comunicación interventricular grande, aorta cabalgante e hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues porque no puede haber paso aquí, entonces se hipertrofia, ¿de acuerdo? Eso se llama tetralogía de Fallot. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues va a suceder que la sangre insaturada va a pasar directamente hacia la aorta y dependiendo de qué tan estrecho esté aquí, la sangre insaturada va a pasar para acá. Entre más estrecho está aquí, más cianosis va a tener este paciente. Entre menos estrecho tenga aquí, menos cianosis va a tener este paciente. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Entonces, ¿ok? ¿Sí? Eso sería el problema que ustedes encontrarían en esta cardiopatía congénita cianógena, que es la más frecuente de las cardiopatías congénitas cianógenas. Cianógenas. Porque de repente se confunden y les preguntan, oigan, ¿y cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en general? Y entonces ustedes dicen, pues yo me acuerdo que decían algo de que era muy frecuente la estenosis, perdón, la tetralogía de Fallot. Pues debe ser la tetralogía de Fallot. No, no, no. La tetralogía de Fallot es la más frecuente de las cardiopatías congénitas cianógenas, con cortocircuito de derecha a izquierda. Pero las más frecuentes son cardiopatías congénitas sin cianosis. Cardiopatías congénitas
con cortocircuito de izquierda a derecha. Y de ellas, la más frecuente parece ser la comunicación interventricular, que puede presentarse en forma aislada, o vean ustedes, en la tetralogía de Fallot hay comunicación interventricular, ¿sí? Entonces hay otras, muchas cardiopatías que cursan con comunicación interventricular. Entonces la comunicación interventricular es la más frecuente, contando la forma aislada y la forma de la CIB que acompaña a otras cardiopatías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso, bien. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Se entiende bien este problema de la tetralogía de Fallot? Y entonces, claro, si ustedes tienen eso, entonces ustedes van a tener que, hablando de la frecuencia de las cardiopatías congénitas. Vean ustedes, ¿sí? Es el registro mexicano de cirugía cardíaca pediátrica. ¿Registro mexicano o registro nacional? Registro, pues me suena mejor como registro nacional de cirugía cardíaca pediátrica. Pero bueno, la cosa es que ellos encontraron en primer lugar comunicación interventricular, obviamente que pues, esto es sobre todo en la Ciudad de México, por eso es que también el conducto arterioso pues fue bastante frecuente, ¿sí? Y luego ya le sigue la tetralogía de Fallot, la comunicación. Ahora bien, cada hospital tiene una casuística diferente, ¿eh? Casi todos coinciden en que la comunicación interventricular es la más frecuente, ¿sí? Pero de ahí para abajo es muy variable. Ya les digo, si este estudio se hace en una ciudad que está muy elevada sobre el nivel del mar, va a haber mayor cantidad de pacientes con persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Sin embargo, a nivel del mar, como es el caso de Sinaloa, pues la persistencia del conducto arterioso es bastante más rara que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, y si ustedes se ponen a revisar, a ver, vamos a revisar la casuística de los hospitales que tienen cardiología pediátrica más importantes bueno, en América. Entonces, en Canadá hay un hospital del pediátrico muy importante, y pues no se diga en Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces, en casi todos ustedes van a encontrar que comunicación interventricular es la más frecuente, pero de ahí para abajo, y hay algunas que incluso comunicación interventricular no es la más frecuente, pero la mayor parte sí es. Pero de ahí para abajo va a ser muy variable, ¿eh? Va a ser muy variable. Cada hospital, dependiendo de sus características, va a tener. Y vean ustedes, aquí le puse una flechita, pues para que vean que el registro no es tan viejo, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, pues, son 8 años, ¿verdad? 7, 8 años. Bueno, pues es una casuística que tiene valor. Y bueno, entonces este señor Fallot encontró que la enfermedad azul, ¿sí? Tenía un defecto septal ventricular. Esto hacía que la aorta estuviera cabalgada y había parte obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, y por lo tanto esto condicionaba hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que ustedes van a tener aquí
¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí lo que está pasando es que lo que está pasando es que, ¿sí? Esta es la aurícula derecha, pasa la sangre y la válvula está acá. ¿Sí? Entonces, la aurícula derecha es el ventrículo derecho que está hipertrófico. ¿Por qué está hipertrófico? Porque hay una obstrucción. ¿La obstrucción en dónde es? Habitualmente es en el infundíbulo. En el infundíbulo. No en la válvula, en el infundíbulo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? Normalmente cuando ustedes tienen así, cerrado bien, la aorta está dirigida hacia acá. Pero si ustedes tienen aquí un defecto, adiós, ¿sí? Entonces el septum, ¿sí? En lugar de hacer que la aorta se dirija para acá, ¿sí? Esto hace que se venga para acá, ¿sí? Y entonces lo que va a suceder es que esta aorta, en lugar de estar dirigida para acá, va a estar dirigida. ¿Qué va a hacer? Está cabalgando al septo. Por eso se llama aorta cabalgando. Porque al haber una comunicación interventricular, que normalmente es grande, entonces esto se desplaza para acá. Y la aorta, que normalmente es para acá, se desplaza para allá. ¿Sí? Y entonces la sangre que viene, la sangre que viene de acá, ¿sí? Viene de acá, y luego dice, la sangre que viene de acá, entonces dice, no puedo pasar por aquí. ¿Por qué? Porque hay una estenosis. Si la estenosis es muy importante, voy a tener mucha cianosis y la sangre, en lugar de irse para acá, se va a ir para acá. ¿Y qué le queda? Pues la aorta que está cabalgando. Directamente a la aorta va sangre insaturada. Por eso es que estos niños cursan con tanta cianosis, ¿sí? Porque ni siquiera da tiempo a que la sangre se mezcle aquí, sino que sangre insaturada directamente pasa por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene este uh, paciente con tetralogía de Fallot? Pues tiene, ¿sí? Una estenosis
que no se vea feo, estenosis, adiós. Estenosis infundibular pulmonar. ¿Sí? Estenosis infundibular. ¿Qué es esto? Ok. No, vamos a ponerle verde. ¿Sí? Y luego, ¿qué más tiene? Bueno, pues tiene esto, condiciona una hipertrofia de ventrículo derecho. ¿Sí? Y luego existe una comunicación interventricular. Una comunicación interventricular, ¿sí? Y que es grande. Grande. ¿Sí? Y al perderse esta pared de la aorta, entonces la aorta está cabalgada. ¿A quién está cabalgando? Está cabalgando al septo. Está cabalgando al septo. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Y el problema, pues, es que hay una cardiopatía con cianosis. ¿De qué va a depender la gravedad? La gravedad va a depender de... ¿Qué tengo aquí? ¿Ok? Entonces va a depender de eso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vean ustedes que eso explica el cuadro clínico de la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Va a tener cianosis, ¿sí? Va a tener cianosis porque hay cortocircuito de derecha a izquierda. Va a tener mucha cianosis, va a depender de la estenosis infundibular. El que sea poquita estenosis permitió que esta jovencita llegara a los 18 años y apenas se le notara cianosis ungueal. Apenas, ¿sí? Obviamente que ella, cuando empezó ya con cianosis, pues era porque ya estaba dándole un poquito más de problema, pero pues sin ninguna mayor contraindicación, se fue a cirugía, se operó, después vamos a ver qué es lo que se hace, y ya me tocó incluso verla casada y con hijos, ¿verdad? ¿Sí? Se casó muy joven, como a los 22 años, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede en la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Bien. Ok, pues volvamos a nuestra presentación. ¿Sí? Bien. Entonces, vean ustedes. Hay un estrechamiento, ¿sí? Pero es por debajo de la válvula, ¿sí? Es del infundíbulo.
es del infundible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es una hipertrofia de esta parte, ¿sí? De la parte muscular esta, ¿sí? Y eso es el problema. ¿Puede haber estenosis de la válvula pulmonar? Sí, sí, también puede haber, pero es raro. Normalmente el problema es infundibular, ¿de acuerdo? Y entonces esto hace que no pase la sangre normalmente y esto hace que se hipertrofie el ventrículo derecho. Pero en cambio dice, ah, mira qué padre, no puedo pasar por aquí, pero me puedo ir directo para acá. ¿Y qué crees? Que la aorta está, pero ahí, justo donde yo voy a pasar al otro lado, ahí está la aorta. ¿Por qué? Porque al moverse esto, ¿sí? Al moverse esto, al perderse el septum interventricular, pues la aorta se vino para acá. Y está cabalgando al septum, ¿sí? Aorta cabalgante. Entonces la sangre, ¿sí? Pasa, aquí hay una estrechez, me hipertrofio yo para tratar de pasar esta obstrucción, no puedo y de todas maneras, mira, me voy directamente para acá, sangre insaturada que se va directamente hacia la aorta. Entonces, estos tienen habitualmente mucha cianosis, dependiendo de qué, dependiendo de esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, después de un año de edad, si ustedes, por ejemplo, van a un servicio de pediatría y están los niños, porque aunque los niños tengan enfermedad, los niños también juegan. ¿Sí? Eso es algo que inherente a la formación del niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que ustedes llegan a pediatría y ven ahí a los niños en su sala de juego y ven un niño, una niña que ya camina, que tiene más de un año de edad y que tiene cianosis. Ustedes, sin mayor preámbulo, sin haber revisado al niño, sin nada, ustedes pueden casi asegurar que ese niño tiene tetralogía de Fallot. Porque la tetralogía de Fallot es de las cardiopatías congénitas con cianosis, la que permite que los niños y las niñas lleguen a una mayor edad. ¿Sí? En cambio, otras cardiopatías congénitas que cursan con cianosis son muchísimo más graves. ¿Qué tan graves? Pueden ser tan graves que ni siquiera se termine la formación del embrión. Entonces exista un aborto espontáneo. Porque el organismo dice, ¿sabes qué? Estás formando un producto que no va a ser viable. ¿Sí? Es tal el problema en la formación de este niño que no es viable. Y entonces el organismo dice, ok, pues vamos a tener un aborto espontáneo y, ¿sí? Entonces en esos abortos espontáneos, pues no se sabe muchas veces cuál fue la causa por la cual hubo el aborto espontáneo. Pero lo más seguro es que fue porque el organismo dijo, es que el producto no es viable, ¿sí? No se va a poder formar. Así con las malformaciones que tiene, no se va a poder formar. Entonces no sabemos exactamente cuál es la casuística de las cardiopatías congénitas cianógenas. Sabemos que la tetralogía de Fallot es la más frecuente porque permite que los niños lleguen hasta más de un año de edad, 2, 3, 4, 5, 18 años. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que las diagnosticamos. Decimos, pues esta es la más frecuente. Pero quién sabe, a lo mejor de todos los productos, de todos esos abortos espontáneos que hay, pues no sabemos si existe otra malformación congénita que sea mucho más frecuente que la tetralogía de Fallot, pero que no permite que ni siquiera nazca el niño. En cambio, la tetralogía de Fallot sí permite que este niño nace y dependiendo de la estenosis infundibular pulmonar, pues puede tener manifestaciones muy pronto o mucho tiempo después, ¿sí? Por eso decimos que es la más frecuente después del año de edad, ¿sí?
Y claro, la gravedad del cuadro pues depende del grado de estenosis infundibular. Esta niña que llegó a los 18 años, pues obviamente que tenía una estenosis infundibular discreta, que ya a los 18 años, pues sí, ya empezó a notarse y empezó a tener un poquito de cianosis. ¿En dónde? En las uñas, ni siquiera en el resto del organismo, ¿sí? Pero puede ser que sea muy severa la estenosis infundibular, entonces los niños tengan muchísima cianosis desde el nacimiento, ¿sí? Eso depende. Y les van a preguntar, oiga, doctor o doctora, yo ya tengo este niño con tetralogía de Fallot, ¿qué posibilidades tengo de que si me embarazo? Porque cuando tienen un producto con una malformación congénita, la primera preocupación de la madre, pues es que esa cardiopatía congénita no sea tan severa que no permita que que el niño se desarrolle o que incluso muera. Y la segunda es, pues, ¿qué posibilidades hay de que le vuelva a repetir eso? Entonces, una madre con tetralogía de Fallot tiene un 10% de posibilidades de tener otro producto con tetralogía de Fallot, ¿verdad? Pues todo eso hay que ver. Cuando vimos miocardiopatía hipertrófica, acuérdense ustedes que ese es un padecimiento que se ve en forma familiar, ¿sí? Se ve en forma familiar. Y entonces, um, uh, bueno, entonces ahí, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una señora que conocí a los 17 años de edad, embarazada con miocardiopatía hipertrófica. Entonces, ese es un padecimiento que se hereda. Entonces, esta paciente que fue operada muy a tiempo, a los 18 años de edad, se operó en Estados Unidos. Entonces, pues ella quedó muy bien. Y entonces, el producto, o sea, cuando yo la conocí estaba embarazada, él tiene miocardiopatía hipertrófica. Pero ya que ella se operó y estaba muy bien, entonces preguntó en Estados Unidos que si podía tener otro embarazo y pues le dijeron que sí, desde el punto de vista hemodinámico. Ella podía soportar otro embarazo. Pero eso es diferente a, oye, pero busca consejo genético. Tú ya estás en condiciones físicas de tener otro embarazo, pero ¿qué tal si el consejero, quien te da el consejo genético, te dice, ¿sabes qué? Las posibilidades de que tengas otro hijo, otra hija con miocardiopatía hipertrófica es muy alto. Pues esa es la cosa, pues, esa es la cosa. Ellos finalmente, aunque en Houston les dijeron que sí podía embarazarse, pero nomás tomando en cuenta su cardiopatía, pero yo les dije, pues piénsenla bien, porque la otra, vayan a consejo genético. Yo, así nada más por lo que sé, yo creo que no es conveniente. Pero, pues, y finalmente se quedaron con un hijo que tiene miocardiopatía hipertrófica. Bien. Entonces, cuando ustedes vean a un bebé que ya después del año de edad está vivo, tiene cianosis, lo más probable es que tenga tetralogía de Fallot, ¿eh? Y aparte de eso, pues como es sangre insaturada la que va hacia el lado izquierdo, pues entonces el desarrollo pondoestatural está muy disminuido. Y una característica de estos pacientes es que cuando se fatigan, ¿sí? Ellos solitos se encuclillan. Entonces van a pediatría, ahí los niños aunque estén enfermos juegan, ¿sí? Y entonces están jugando y de repente uno de ellos o una de ellas, ¡pum!, se encuclilla, ¿sí? Y ese es una manifestación, ellos solitos se dan cuenta que al encuclillarse mejora la cianosis y la disnea. Entonces vean ustedes.
hay muchos tipos de cianosis. Vean este que apenas es perceptible en los lechos unguiales. Nunca digan que no hay cianosis hasta que no hayan revisado los lechos unguiales, ¿sí? Puede no manifestarse en ningún otro lado, pero inicia por los lechos unguiales. Entonces siempre primero, hasta que no ven lechos unguiales, por eso les digo que esta niña de 18 años que llegó conmigo, llegó con las uñas así con un rojo carmesí, que pues, ¿sabes qué? Pues a ver si tiene cianosis está difícil. Entonces, ya al día siguiente que se quitó la pintura de las uñas, pues sí, sí tenía cianosis. Entonces, puede ser el único dato, ¿no? O bien, vean ustedes aquí, ya la cianosis es muchísimo más intensa, pero puede ser que tenga cianosis, pero vean ustedes, esta cianosis es diferente a esta cianosis. Ese es el motivo por lo cual en Francia y en Estados Unidos a estos bebés les llaman baby blue, ¿sí? Pero obviamente que depende del color de la tez en que la cianosis se manifieste por un color azulado o un color violáceo, ¿de acuerdo? En nuestro medio, obviamente, que va a ser más frecuente este tipo de manifestación física, ¿sí? En Estados Unidos, en Francia, pues es este por el color de piel. Por eso es que ellos le llamaron la enfermedad azul, maladie blue, o en Estados Unidos a estos niños le llaman baby blue, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces depende del color de la piel, ¿sí? Y esto es el encuclillamiento, ¿sí? Cuando ustedes ven de repente que un niño está jugando, tiene cianosis, de repente el niño se encuclilla, porque solito se da cuenta que así mejora la disnea, porque mejora la cianosis, disminuye la cianosis y por lo tanto con esto mejora. Esto se llama encuclillamiento y es un dato de las cardiopatías congénitas, pero sobre todo de la tetralogía de Fallot. ¿Ok? Entonces, puede llegar a ser la cianosis tan importante y de tanto tiempo que les dé lo que se llama hipocratismo digital, que son los famosos dedos en palillos de tambor. Aquí, pues esta persona seguramente bueno, no, seguramente no sea un problema de cardiopatía, porque es una persona de edad muy avanzada y seguramente esta persona tiene hipoxia crónica y por eso tiene dedos en palillo de tambor. Pero esta imagen es nada más para que ustedes vean a qué se llama dedos en palillo de tambor. Es obvio que esta persona no es por tetralogía de Fallot, ¿no? Pues vean, es una persona de edad muy avanzada, ¿sí? Entonces, pero esto es a lo que se llama hipocratismo digital, ¿sí? Falta la cianosis y los dedos en palillo de tambor, ¿sí? Pero obviamente que esto no corresponde a un paciente con cardiopatía congénita del tipo de la tetralogía de Fallot. Y bueno, la auscultación. Va a haber un soplo expulsivo pulmonar. No es de la válvula, es del infundíbulo, ¿sí? Pregunta, ¿también habrá un soplo de comunicación interventricular? Yo digo que, yo digo que no se va a escuchar igual porque es más grande el hueco que el del infundíbulo. Es más grande el hueco. A ver, es más grande. Ok. Entonces, en esta imagen, ¿sí? Nosotros vemos que
Existe turbulencia cuando pasa por aquí porque esto está estrecho, ¿sí? Entonces hay turbulencia porque hay un gradiente de presiones, ¿sí? Hay un gradiente de presiones porque no puede pasar. Entonces esto sí se manifiesta por soplo. Muy bien, esto no se manifiesta por soplo porque no hay gradiente de presiones. Para que haya un soplo tiene que haber una presión mayor contra una presión menor. Aquí lo único que pasa es que como yo no paso por aquí y aquí está abierto, pues yo me voy por acá, ¿sí? Pero esta comunicación interventricular no sopla. No sopla porque no hay gradiente de presiones. Esta sí, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Existe soplo de comunicación interventricular en la tetralogía de Fallot? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? La C y B no sopla porque no hay gradiente. Y la cianosis puede ser leve o severa, depende de qué. Depende de la estenosis infundibular pulmonar. Esos niños que nacen y que casi se mueren al nacimiento es porque tienen tetralogía de Fallot con una estenosis infundibular muy importante. Y entonces hay mucha cianosis, ¿sí? Pero la niña de 18 años que llegó a esa edad sin saber que tenía tetralogía de Fallot era porque su estenosis infundibular era leve. Y ya a los 18 años, pues sí empezó a manifestarse. ¿Sí? Y ritmo. A ver, véanlo mientras lleno mi taza de café. Ritmo, frecuencia, eje eléctrico. Ok. Ay, mi taza. Ok. Ritmo. Ritmo. Sinusal. Eso, ahí está señalado. Mire, la onda P, onda P, onda P. ¿Tengo duda? Aquí está la onda P, aquí está la onda P, aquí está la onda P. ¿Tengo duda? Pues acá está, ¿sí? Acá está en B1, se ve mejor todavía la onda P, ¿sí? ¿Qué características tiene la onda P en B1? Acá está, mire. Puntiaguda. Claro, sí, es una P picuda, ¿verdad? Entonces quiere decir que también seguramente está sufriendo la aurícula derecha. Pero en fin, el ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca. Como de 125. Bien. Muy bien. 300, 150. Pues sí, sí, como unos 130 y tantos. Muy bien, muy bien. Eje eléctrico negativo en D1. ¿Para qué lado está? Está para la derecha.
Así es, muy bien. Está para la derecha porque, vean, D1 es negativo, está a la derecha, y ABF es poquito positivo, ¿sí? Entonces está hacia abajo y está hacia la derecha. El eje está desviado hacia la derecha. Okay. Y eje eléctrico, ¿ok? Y vean ustedes cómo están las R en B1. Mira, unas R's bien altas, bien altas, bien altas. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente tiene ritmo sinusal, tiene frecuencia cardíaca como de 130 y tantos, ¿sí? El eje eléctrico está hacia la derecha, ¿sí? El eje eléctrico está hacia la derecha, y en B1 hay R's altas, ¿sí? Que hablan de crecimiento del ventrículo derecho, ¿verdad? Y la P picuda, aquí pues habla de que también hay crecimiento de aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, el electrocardiograma va a tener crecimiento de ventrículo derecho, normalmente en ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca ya me la dijeron, el eje eléctrico ya me dijeron que está a la derecha. Y por lo tanto, hay crecimiento de ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Doctor, disculpe, Mande. porque va a haber crecimiento del ventrículo derecho, el eje en su mayoría siempre va a estar desviado a la derecha. Así es. Acuérdate que el eje desviado hacia la derecha puede estar dado por crecimiento de ventrículo derecho o bloqueo de rama derecha. Crecimiento de ventrículo izquierdo va a estar dado por el eje desviado hacia la izquierda, va a estar dado por crecimiento de ventrículo izquierdo o por bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno. Entonces. La radiografía habitualmente no tiene cardiomegalia porque lo que está crecido o hipertrófico es el ventrículo derecho, pero el ventrículo izquierdo no. Entonces no hay cardiomegalia radiográfica. ¿Hay cardiomegalia anatómica? Sí. Pues hay hipertrofia o crecimiento del ventrículo derecho, ¿sí? Puede haber de aurícula derecha, como vimos en el electrocardiograma, pero radiográficamente no hay crecimiento del ventrículo izquierdo, entonces no hay cardiomegalia, ¿sí? Luego hay una imagen que llaman en zapato porque la pulmonar está excavada. Vean ustedes, este sería el zapato, ¿sí? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues esto se debe a que aquí tienen los pulmones. Muy bien. Sí, ¿por qué? Porque como hay estenosis infundibular pulmonar, ¿sí? La pulmonar está excavada. ¿Sí? Porque hay estenosis del infundíbulo. Entonces, ni siquiera se ve, ¿sí? La forma normal que sería
así, ¿verdad? Donde aquí estaría la pulmonar. Sino que está excavada, ¿de acuerdo? Y tiene forma, por lo tanto, pues dicen que de como si tú fueras un sueco. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la radiografía, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven un niño con cianosis y le escuchan soplo de estenosis pulmonar y no tiene cardiomegalia, ¿no? Ustedes ya con eso hacen diagnóstico de tetralogía de Fallot, ¿sí? Y claro, vean ustedes. Vean qué aparente es la comunicación interventricular, ¿sí? Pues la sangre viene por acá, vean, la sangre viene por acá adelante hay una estenosis, y entonces la sangre se va por acá. ¿Para dónde se va? Directamente a la aorta, Ahí va, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación interventricular normalmente es muy grande, vean, es muy grande, ¿sí? Y claro, el hecho de que haya comunicación interventricular hace que esto se jale para allá, esto se va para allá y entonces la aorta, ¿sí? La aorta se sube para acá y parece que estuviera cabalgando, ay Dios. Parece que estuviera cabalgando al septo, aorta acá. Entonces, ventrículo derecho está hipertrófico crecido, hay estenosis infundibular pulmonar, hay una comunicación interventricular grande, ¿sí? Que hace que la aorta se mueva hacia allá y parezca que está cabalgando, ¿sí? Entonces, claro, pues el ecocardiograma pues es definitivo. Pero clínicamente ustedes nada más viendo un niño de más de 1 año de edad con cianosis pueden sospechar en qué es tetralogía de Fallot por frecuencia, ¿sí? A lo mejor se equivocan, pero por frecuencia, ¿sí? Y entonces vean ustedes en en esta imagen, ¿sí? Ustedes ven que hay estenosis infundibular, comunicación interventricular, aorta cabalgada, hipertrofia del ventrículo derecho. Hay tetralogía de Fallot, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si este paciente tuviera una persistencia de conducto arterioso? A ver, cuéntenme, ¿qué sucede? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Sí, ¿qué sucede? Esta es la tetralogía de Fallot, ¿sí? De este lado. Hay estenosis infundibular, hay comunicación interventricular grande, hay aorta cabalgada, hay hipertrofia de ventrículo derecho. Esta es una tetralogía de Fallot. ¿Qué sucede si a esta estenosis infundibular, vean, ¿sí? A esta estenosis valvular infundibular, estenosis infundibular pulmonar, hipertrofia de ventrículo derecho, comunicación interventricular, ¿sí? Aorta cabalgada? ¿Qué sucede si aparte de eso tiene otra malformación que es un defecto que ustedes conocen como persistencia del conducto arterioso? ¿Esta asociación es buena o es mala?
Pues podría ser buena, ¿no? Muy Pero pues bien, qué mal Antonio. rollo que tenga 5 padecimientos. Sí, pues qué feo, pero sería bueno. Muy bien, Antonio. ¿Por qué sería bueno? Tienes razón. ¿Por qué sería bueno? Porque se compensaría la reducción del flujo que sufre por la estenosis en la válvula pulmonar. Entonces, pasa a través del conducto arterioso persistente y llega sangre a la circulación pulmonar. Ok, Y pues ¿y esa sangre, qué le pasaría? Que igual se circula pulmonar. oxigenaría. Ok, muy bien. Entonces, aquí hay problema. Aquí hay problema. Entonces, no pasa hacia los pulmones, ¿sí? No pasa hacia los pulmones. Entonces, la sangre no se oxigena por esto, porque hay estenosis infundibular. Pero si tú tienes una persistencia del conducto, la sangre que pasa para acá insaturada, ¿sí? La sangre dice, ah, mira, aquí hay túnel por el que nos podemos ir. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. Entonces nosotros que somos una sangre insaturada, nos vamos a ir aquí a los pulmones, vamos a saturar esta sangre que no pasa por acá, la pasa por acá, en lugar de pasar por aquí, la estamos pasando por acá. Y esta sangre se oxigena y esto mejora mucho. Esto mejora mucho porque va a tener sangre oxigenada que no pasa por aquí, sino que pasa por acá. Ya después donde ya se fue para la aorta y la aorta dice, ah, mira, aquí hay una comunicación a través del conducto arterioso, ¿sí? Entonces, en estos pacientes que puedan tener esto, hay que evitar que el conducto se cierre, porque esto está haciendo que el paciente tenga una mayor cantidad de sangre oxigenada que no pudo pasar por aquí, pero que pasó por aquí. Entonces, muy bien, Antonio, la persistencia del conducto arterioso mejora mucho el pronóstico. El problema que es que en cuanto se cierra, el niño o la niña se ponen muy mal, porque entonces sí ya no hay sangre que se oxigene por ninguna vía, porque esto se cierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes todos estos se morían. Hasta que estas dos personas, Helen Taussig, fue una cardiólogo pediatra, y Alfred Blalock, que era un cirujano de corazón, dijeron, pues vamos a hacer lo que hace la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Si no hay eso, entonces vamos a hacer una fístula que vaya de la circulación sistémica, que puede ser la aorta o lo que tú quieras, y la pasamos a la pulmonar para que esa sangre se esté oxigenando y ayude a este paciente. Y entonces, con esta operación, ellos consiguieron que el paciente con tetralogía de Fallot sobreviviera más tiempo, le diera tiempo a aumentar de peso para poder operarlo, porque cuando están muy chiquititos, pues no se pueden operar del corazón. Entonces ya cuando llegan a unos 27 kilos, pueden tener una corrección completa. Y gracias a esto, entonces, fue que los niños con tetralogía de Fallot, pues ya no fallecen, porque esta cirugía es más o menos sencilla y rápida, ¿sí? Y entonces con esta fístula sistémico-pulmonar de Taussig y Blalock, los pacientes viven más tiempo y da tiempo a que se desarrolle para una cirugía completa. Entonces, ¿esto qué? Ah, ok. Entonces, ven ustedes. Aquí está una fístula sistémica. ¿Esta qué arteria es? ¿Qué es esto? ¿Esta arteria cuál es?
braquiocefálica. Así es. Es una arteria que nace del lado derecho y que llega a sangre hacia cerebro y hacia la extremidad superior derecha. Su tronco brachiocefálico, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué hicieron? La que iba hacia, hacia el brazo izquierdo, entonces la conectan aquí, ¿sí? Fístula sistémico pulmonar, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces, ahí va. Entonces lo que hace es, esta sangre que está insaturada, pasa, ¿sí? Pasa para acá y la desvían ustedes y la mandan al pulmón, que es lo que hace la persistencia del conducto arterioso, y oxigena la sangre. O bien pueden poner ustedes, ¿sí? Para no cortar esta arteria, que esta la cortaron, ¿sí? Para no cortarla, pues poner aquí un aditamento que lleve sangre de aquí para acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto se llama fístula sistémico pulmonar. Y esto da tiempo a que la persona se desarrolle y llegue al tratamiento quirúrgico completo, que es, ¿sí? El infundíbulo, lo abren, entonces pasa la sangre, perfecto. Y como ya pasa la sangre bien hacia la arteria pulmonar y los pulmones y se oxigena, entonces ya puedes cerrar la comunicación interventricular, ¿sí? Cuando cierras la comunicación interventricular, entonces corriges el cabalgamiento, porque al cerrarla, entonces tú lo que haces es que ¿tienen otra clase ahorita? No, doctor. ¿No? Ok, está bueno. Entonces, ok, entonces, pantalla.
¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando es que ustedes ¿sí? Mejoran esto. ¿Qué sucede si ustedes mejoran esto? Pues entonces la sangre pasa más libre. Como ya la sangre pasa libremente, entonces ustedes pueden cerrar esto. ¿Sí? Al cerrar esto, ¿sí? Entonces desplazan para allá y la aorta también se va para allá. Se corrige el cabalgamiento. ¿De acuerdo? Y claro, con el tiempo, al ya no haber estenosis, se corrige la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que hace la cirugía, esto es lo que hace la cirugía de corazón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, reparan la estenosis infundibular. ¿Sí? La sangre ya pasa libremente. Cierran la comunicación interventricular. La aorta se va para allá. Se corrige el cabalgamiento. Y al haber ya paso libre por acá, se corrige la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Esa es la cirugía. Solamente que no se puede hacer, esta no se puede hacer cuando el niño está muy chiquito. Tiene que pesar, no me recuerdo muy bien, pero creo que tiene que pesar más de 27 kilos. Entonces ya para cuando llega a eso, ya le pueden hacer cirugía, tratamiento quirúrgico de corrección completa. ¿Sí? Y esto es gracias a esta señora. ¿Sí? ¿Verdad? Y este es el cirujano. Ella más jovencita, Helen Taussig, y él es el doctor Blaylock. Y como todo en la vida, siempre hay una tercera persona que participó también y que en su tiempo no se le reconoció hasta tiempo después. Vean que esta es la historia recurrente en todo, pero sobre todo en medicina. ¿Sí? Gente muy valiosa, como también cuando hicieron el primer trasplante de corazón, ¿sí? Entonces igual, ¿sí? Siempre hay una persona que permanece en la oscuridad, ¿sí? Y sin embargo, bueno, aquí él fue junto con el doctor Blaylock, ¿verdad? Participó en la cirugía y ella, aquí de jovencita, aquí ya grande, la doctora Helen Taussig murió a los 80 y tantos años, atropellada por un carro. Entonces, híjole, la gente que la atropelló debe haberse. Pero en fin, esta es la historia de la medicina y como siempre, mire, siempre suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Y este es el fin. ¿Cómo ven? Víctor, ¿preguntas? Todo bien, doctor. Bien. Rigoberto, Todo bien, doctor. bien. Edith, Todo bien, doctor. bien. Sara, Todo bien, doctor. bien. Coral, Todo bien, doctor. bueno. Jocelyn, No, doctor, todo bien. ¿todo bien? Luisa Fernanda, Todo bien, doctor. bien. Dafne, Todo bien, doctor. bien. Antonio, ¿otra duda? Todo bien, todo Bien. bien. Miralis, No, doctor, no tengo preguntas. ¿no tiene? Ándele. Viridiana, Todo bien, doctor. bien. Martín,
Todo bien, doctor. Bien. Yair. Todo bien, doctor. Bien. Antonio Ávila. ¿Todo bien, doctor? ¿Ninguna duda? Bien. Margarita. ¿Qué onda, doctor? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Margarita? ¿Todo bien? Leobardo. Todo bien. ¿Todo bien? Elki. Hola, doctor, ¿todo bien? Walter. Buenos días, ¿todo bien? Buenos días, Walter. María Fernanda. Buen día, doctor. ¿Todo bien? Buen día. Francisco. Todo bien, doctor. Bien. Brittany. Todo bien, doctor. José Luis. Todo bien, doctor. Bien. Lenny. Todo bien, doctor. Buenos Bien. días. Buenos días. Sebastián. Buenos días. Abelardo. Buenos días, doctor. ¿Todo bien? Diego. Todo bien, doctor, sin preguntas. Eso. Arisbet. Todo bien, doctor. Buenos días. Bien. Gildardo. Todo bien, doctor. Flor. Hola, Todo buenos bien, días. doctor. Gracias. Buenos días, Flor. Contestamos las dos. Ajá. Ah, son dos flores. Sí, doctor. Flor. ¿Qué otra flor? Flor Carolina y Flor Natalie. Ah, ok. Entonces, Flor. Ok, muy bien, las flores. Ok. Selene. Buenos días, doctor. Ok, buenos días. Jonathan. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bien. Edith Fernanda. Todo bien, doctor. Ya te había dicho, ¿verdad? Sí. Alberto. Está bien, doble. Está bien. Buenos días, doctor. Hola. Jennifer. Buenos días, doctor, ¿todo bien? Bien. José Eduardo. Buenos días, doctor. Todo bien. Bien. Ángela. Buenos días, doctor. Todo bien. Ok, muy bien. Pues me faltan de siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Son 37. Ok, muy bien. Mañana tromboembolia pulmonar. Y no sé, ¿vieron tromboembolia pulmonar en neumología? Sí, doctor. Sí, ay, entonces, ¿qué les cuento? Pues, ¿qué les cuento? Bueno, vamos a verlo un poquito más desde el punto de vista de corazón, ¿ok? Ok, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Gracias, Hasta mañana, doctor. doctor. Igualmente, Bye. gracias. Nos Buenos vemos. días.